Hemos dicho que el diseño del hidráulico para conductos circulares vamos a utilizar la ecuación de Manning, hemos dicho, donde la velocidad es igual a 1 sobre la rugosidad, radio hidráulico 2/3 por la pendiente 1/2, ¿no? Siendo el radio hidráulico área mojada por perímetro mojado. Si hablamos de una tubería de sección llena, entonces, y el radio hidráulico de una tubería de sección llena es d cuartos. Reemplazando con la ecuación de Manning, tenemos estas dos ecuaciones, que es la velocidad es igual a 0.397 sobre n por el diámetro a la 2/3 y multiplicado por la pendiente, ¿no? Tomando en cuenta la relación de la ecuación de continuidad, la velocidad es igual al área, siendo el área igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Reemplazando el área y la velocidad, tenemos esta ecuación, que es el caudal es igual a 0.312 sobre la rugosidad por el diámetro, en este caso 8/3 y por 1/2, ¿no? Y generalmente se utiliza tablas o monogramas y programas para poder calcular, más que todo cuando tenemos un caudal, una sección parcialmente llena. Y son esas condiciones de parcialmente llena se da en el alcantarillado sanitario, ¿no? Que hemos dicho que no llega a llenar la tubería. Perdón, a ver, así el entro de ¿qué pasó? ¿Se salió? A ver. Ya. Y como le estaba diciendo que el flujo a sección parcialmente llena es lo que se da en el alcantarillado sanitario. Es decir, que una superficie libre con contacto con el aire, ¿no? Que es esta, hemos dicho. Según la norma boliviana, y ayer estábamos viendo un poco, la altura, en este caso, a ver, permítame, creo que está desconectado mi tablero. Ahora sí. Aquí está. Según la norma boliviana, y que vamos a comprobar posteriormente, esta altura H máxima respecto de la norma es igual a 0.75 dd. Ese es el tirante máximo que tenemos en este aspecto. Tirante que tenemos aquí, ¿ya? 0.75 dd. Ya, eso nos dice la norma boliviana, ¿ya? Es el máximo tirante de 0.75 dd. Y en función de este ángulo θ y esta altura, tenemos las siguientes ecuaciones. Θ es igual a 2 al coseno de 1 menos 2 veces h sobre d. Siempre en función de esta h que estamos viendo, que es el tirante de agua. El radio hidráulico es diámetro sobre 4, esta ecuación, y velocidad es igual respecto al ángulo θ en este caso. Y el caudal está en función del ángulo θ. Estas son las ecuaciones para parcialmente llena. Relacionando las dos primeras, que vale decir la expresión parcialmente llena con la llena, tenemos los siguientes cuadros y gráficos que les he proporcionado, que es en este caso el cuadro número 1, que sería este, y el gráfico sería este, donde estás, aquí abajo, este, ¿ya? En función de qué hemos relacionado θ, es 2 veces al coseno de 1 menos 2, la altura sobre el diámetro, el radio hidráulico parcialmente lleno con el lleno, las velocidades parcialmente lleno con el lleno,
y R sobre D, radio hidráulico respecto al diámetro, y caudal parcialmente lleno con el lleno. Estas relaciones que tenemos y estos cuadros y gráficos son para una sección circular, por si acaso. Si tenemos otro tipo de sección, tenemos que calcular estas relaciones, ¿ya? Eso quiero que esté bien claro, por si acaso. ¿Qué hora es? Es mucho. Ya. Ingeniero, disculpe, Sí, en la sin por si acaso. Es así, a ver, les voy a mostrar. Esta es la fórmula del coseno, a ver. Aquí, no está con movilizar. Esto es 2 veces arcoseno de 1 menos 2 por h sobre d, ¿ya? Es en grados está, ¿no? 2 por grados hexagesimales al coseno de 1 menos 2 por C sub 9. C sub 9 es en este caso, h sobre d, ¿no? De esa forma he encontrado esos valores, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esto por si acaso no es por, aunque en la norma está así, pero cuando uno calcula, no debería estar esto, ¿no? Esto no hay. Ya. A ver, perdón. Dije, entonces ese es 2 por el arcoseno de todo ese paréntesis. Eso, efectivamente. Coseno de 1 menos 2 por h sobre d, ¿ya? Y que aquí, por ejemplo, en el Excel estoy demostrando eso, ¿no? Aquí está la ecuación correcta. Esta lo cambiaré, a ver. Esta es copiar. ¿Ya? Guardaré. Listo. Entonces, relacionando estas ecuaciones, tenemos el siguientes tablas, que son estas. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Estas tablas les he proporcionado. Por ejemplo, he calculado yo con una planilla de Excel y he ido dando esas ecuaciones que ustedes tienen en la pantalla y me he dado relaciones de h sobre d de 0,05. Ustedes pueden darse otros valores más pequeños si quieren. Y me he ido dando valores y he encontrado el ángulo, en este caso en grados hexagesimales, en este caso en función de h sobre d. R sobre d está en función de teta. Al encontrar teta, ya encontramos los radios hidráulicos, la velocidad, el caudal y radio hidráulico respecto al diámetro, porque todo está en función de teta, ¿ya? Entonces, me voy dando y calculando en este caso todos los valores. Y ya. Entonces, nos damos valores hasta ¿cuánto? En este caso, hasta la relación h sobre d, que sea 1. En este caso aquí, 1. H sobre d igual a 1. ¿Ya? Lo voy a hacer más grande. H sobre d igual a 1. Ay, perdón. Ahí. Y ahí. H sobre d igual a 1. Entonces, en función de esos valores, vamos encontrando los gradientes, los radios hidráulicos, velocidades, caudales y R sobre d. ¿Para qué? Para que podamos encontrar en este caso estos valores y este gráfico para el diseño mismo en este caso, ¿ya? Primeramente, este de aquí es la relación de caudales con los valores de la tabla se ha encontrado, y este de aquí es relación de velocidades. Entonces, para una relación de, por ejemplo, h sobre d de 0.81 y fracción, ese es el valor máximo que tenemos, después llega 1. Para caudales, el valor máximo es 0.91 y fracción, igual es el valor máximo que tenemos, que es 1.07 más o menos, ¿ya? En relación de caudales. Entonces, esos son los valores máximos que tenemos tanto en
en relación de caudales y velocidades, ¿no? Que eso es un punto importante determinar. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, si relacionamos la velocidad, por ejemplo, miren, la velocidad, el máximo valor es 1.100 y algo. Vamos a ver en tablas. Y para una h sobre d de 0.81, 0.82 está, ¿ya? Entonces nos vamos a tablitas y vemos esa relación. Aquí está. Ay, perdón. Lo haré más grandecita. Aquí. Y ya. Ahí nomás está. Ah, tengo mi... Perdón. Cachito. Para una relación de 0.814, ese es el valor máximo que tenemos de velocidad, 1.40 más o menos, ¿no? A partir de eso es el quiebre. Si vemos en la planilla de Excel, a ver, más o menos con lo que yo he calculado, a ver, relaciones de 1.07 y de velocidades, a ver, 0.81, aquí está, 0.813 yo tengo. Este es el máximo valor, aquí ya se puede ver mucho mejor. Es la velocidad, miren, es 1.14029, es el punto mayor. Abajo tenemos el mismo, pero 28 y al otro lado 27, ¿no? 1.140027, ¿no? Entonces, ese es el máximo valor. ¿Y qué sería este de aquí? Este punto, ¿ya? Según la norma boliviana, este es el tirante, digamos, que podríamos adoptar de 0.80, 81, ¿ya? Pero la norma nos establece el tirante máximo un poco más abajo. Nos dice que para tener una buena ventilación y todo eso, el tirante tendría que estar una relación de 0.75 dd. Y si vemos en tablas, esto es 0.9109. ¿Ya? Este valor lo voy a poner con rojo. Es el máximo valor que podemos tener en relación de caudales, ¿ya? Entonces, cuando estemos por 0.75, entonces este es el máximo valor. Si tenemos 0.76, la relación de caudal es 0.94. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cálculo? En cálculo tendríamos que aumentar diámetro o cambiar pendiente, ¿ya? Esto hemos dicho, para una relación de caudales de 0.91, el H máximo es 0.75 dd, ¿ya? Y si tenemos, por ejemplo, una relación de caudales de 1.6, existe ese valor en tablas, a ver, veremos. Relación de caudales de 1.16, dice. 1.16. No hay más. El máximo valor en tablas es 1.07. ¿Para qué? Para esta relación de caudales. Este es el máximo valor, 1.07. Miren, que se demuestra eso. Y después llega a 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Este 1.6 que estamos diciendo no existe en tablas. Quiere decir que la relación del caudal presente versus caudal futuro es una relación muy grande. Entonces, por ende, tenemos que aumentar de diámetro. ¿Ya? Cuando empecemos a calcular, tendríamos que aumentar de diámetro. Del blanco llegar al verde, digamos. Cosa que el tirante este de aquí arriba baje aquí abajo. ¿Ya? O podemos cambiar de pendiente. Digamos, en el cálculo que hagamos, cambiamos de pendiente correspondiente. ¿Ya? Entonces, podemos hacer, aumentamos diámetro o cambiamos de pendiente. ¿Cuándo qué? Cuando la relación de caudales esté por 0.91 o H máximo es igual a 0.75 dd. Y nos ayuda a poder hacer nuestros cálculos rápidamente si tenemos, tomando en cuenta estos dos valores, ¿no? Que es relación de caudales, ¿no? Y como hemos dicho, explicado, el máximo valor para relación de caudales es 1.07. Es el máximo valor que existe en tablas.
pero lo que nos dice la norma es que tendríamos que estar para una relación de 0,95 y un tirante de 0,75 de D, que estaría aquí abajo. El otro estaría aquí arriba, que eso nos dice que no cumple según el tirante máximo que tendríamos que calcular. Entonces, es para eso. No sé si está comprendido esta partecita porque es un poco importante esos valores, o si no, con una planillita les puedo explicar también. Relación Q sobre Q sub H tiene que ser menor a 0,91 y lo mismo para H máximo, tiene que ser menor a 0,75D. Sí, en sí el máximo valor es 0,75 de D, ¿ya? Y es Q sobre Q lleno, L es por si acaso, no es H. Q sobre QL es Q es el parcialmente lleno con el caudal a tubería llena y es igual a 0,91. Ese es el máximo valor que tenemos que tener en cálculo, ¿ya? Y ¿cómo nos damos cuenta? Con ese valor que cuando calculemos, ¿qué quiere decir? Que el tirante está a 0,75 de D, que el nivel de agua está por aquí. Eso nos está diciendo, ¿ya? Por eso les decía, a ver, un minutito de si no está con eso. Con cálculo vamos a encontrar, por ejemplo, para esta tubería, digamos, calculamos con el caudal unitario, el caudal doméstico, conexiones cerradas de infiltración, y es 0,15 es el caudal que ingresa de su tubería entre 1 y 2, ¿ya? Ese es el parcialmente lleno. Lo que hacemos en cálculo es lo siguiente, a ver. No, esto es la rasante y nos damos las alturas correspondientes y esta es la longitud. Calculamos la pendiente, en este caso rasante, y la pendiente del conducto. A un diámetro de 0,10 y calculamos el caudal con este diámetro y esta pendiente. Y calculamos este caudal de 5,38 y 0,68 la velocidad. Entonces, relacionamos caudal presente versus caudal futuro. ¿Qué quiere decir? Hacemos esto, F2, es caudal de la columna 13 sobre el caudal de la columna 22, que es a tubería llena. Y esta es la relación que les decía. Cuando estemos próximos a 0,91, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengamos que aumentar o diámetro o pendiente. Y eso se da aquí, por ejemplo. Aquí miren, el diámetro es 0,15, lo voy a poner 0,10. Y esto me sale 1,17. Esto no hay en tablas, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentamos de diámetro o cambiamos de pendiente, 0,15. Listo. O podemos cambiar tal vez pendiente. En vez de 4,46, que es la mínima, poner la otra pendiente. Y ¿dónde? Bajamos el tirante. Miren, esto era 0,10. El tirante nos va a dar arriba de 1, porque ya no lo puede calcular. Y si aumentamos el diámetro, ¿qué va a pasar? El tirante ha reducido a la mitad, 0,43, ¿ya? Entonces, por eso les decía, cuando estemos en el valor de la relación de caudales de 0,91, ¿qué quiere decir? Que estamos con el tirante máximo. Si nos sale 0,92 o 0,93, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aumentar de diámetro o cambiar de pendiente cuando calculemos la planillita que les estaba mostrando. Entonces, o aumentamos el diámetro o cambiamos de pendiente. Una de dos tenemos, ¿ya? Cosa que cumplan las otras condiciones más. Entonces, ese es un punto importante que para que realicen su cálculo de su proyecto. Por eso estoy teniendo cuidado en explicarles lo más detalladamente este punto. Si bien los valores de tabla se encuentran con estas fórmulas, como les digo, pero lo más importante es esto, ¿no? Que el tirante máximo, que es 0,75D, para una relación de 0,91, y que la relación máxima de caudales, en este caso, en tabla solo tenemos que 1,07. Más allá ya no hay, no existe. Pero nosotros, como hemos dicho, estamos trabajando a 0,75 DD. Este tirante es 0,75 DD, el máximo valor, ¿ya? ¿Está claro esto, este punto?
Esto es para una sección circular. ¿Cómo sería un trabajo para una sección distinta? Para una sección distinta ya, digamos, rectangular, tendríamos que ver la altura que sea 0,75 de H, digamos, que es el tirante de agua para una sección rectangular, porque siempre tiene que tener una superficie libre, digamos, así. A ver, un minutito de... Aquí está. Digamos, si es que es una sección rectangular, esto es 0,75 de H, que es el tirante este. ¿Ya? Esta relación sí se cumple. Pero esta relación de caudales no, tal vez no sea la correcta. ¿Por qué? Porque estos valores, como hemos dicho, de las tablas, han sido encontradas para esta relación de radio hidráulico respecto a parcialmente lleno con el lleno, pero para una tubería circular. Si tenemos otro tipo de secciones, hay que encontrar estas relaciones y encontrar los nuevos valores de tablas, y lo que va a cambiar es este valor, pero este 0,75 de D es según norma, porque tiene que tener una superficie libre en contacto con en este caso que fuese la tapa, digamos, de un canal, digamos, aquí. Digamos así. ¿Ya? Tiene que estar libre en contacto con el aire, ¿ya? Si es una sección rectangular, ¿ya? Entonces, ingeniero, sería como decir que un 25% tiene que estar libre en la parte superior. Efectivamente, eso es lo que estamos diciendo. Sea cualquier tipo de sección. Inge, Sí. una pregunta. Dice que 25% tiene que estar libre, ¿no? ¿En cuánto influiría el grosor de la capa biológica? ¿Sería significativo o no mucho? Tal vez con el tiempo, con el mantenimiento ya no sea significativo. No, la capa biológica es solamente para la coeficiente de rugosidad, por si acaso, para el cálculo, nada más. Sí, Inge, pero digamos, si es muy gruesa la capa biológica, reduciría la sección de la tubería, digamos. Tal vez no Sí, es pero no, significante. es bien delgadita, apenas es milímetros la capa biológica. Ah, ya, sí, está bien, Inge, esa era mi pregunta. Ya, no, Gracias. la capa biológica es para la rugosidad de la tubería. Es una capa que se forma en milímetros, nada más. No se va formando como una costra. Ayer he explicado cómo fuese una costra grande, ¿no? Solamente gráficamente, para poder explicarles ese puesto. Solo es milímetros esa capa biológica, por si acaso. Está bien, Inge, gracias. Ya. No sé si Ingeniero, tienen... Sí, sí. Lo que mostraba ese gráfico en donde Sí. relacionaba el caudal y la velocidad. El grafiquito, ingeniero. Si es una sección distinta, el comportamiento de estas curvas va a ser casi similar. Casi Quisiéramos, similar, pero los valores no van a ser los mismos. sí, la interpretación más o menos quisiera saber, ingeniero, digamos, que no tengamos ya todo el typeo de esos datos, sino simplemente el gráfico y interpretarlo ahí. ¿Cómo Aquí, tendríamos que hacerlo? lo único que aquí les interesa, estos gráficos es para determinar, digamos, el punto máximo de relación de caudal y velocidades, ¿ya? Que es el máximo valor de tablas, pero eso no les interesa para el cálculo. Lo único que les interesa, como les decía, es este valor, que sea 0,75 de D o de H, digamos, nada más. Este es el valor máximo que tendrían que ser. Lo único que sí, cuando empiecen a calcular, ya no va a ser estos valores, digamos, para este tirante de H sobre H, digamos, o H minúscula con H mayor, tendría que ser otro valor, en vez de 0,84, digamos, sea 0,94, 0,55, no sé, pues, está mucho en función de este H sobre D, ¿ya? Pero es distinto estos valores. Lo único que nos interesa es esos valores. ¿Para qué? Para poder calcular su planilla, porque en función de eso calculamos. Por ejemplo, para una relación de 0,71 tenemos esto de tablas. Todo esto es de tablas. ¿Ya?
Para otra relación, por ejemplo esta, 0,204, esta es la relación, y así sucesivamente. Esto encontramos de tablas de este anexo, en este caso de aquí. De aquí encontramos. Entonces, si tenemos otro tipo de sección, esto va a cambiar, estos valores, todos estos valores. Es lo único que cambiaría, digamos. Pero la forma de interpretar sería eso, nada más. Y además, otra cosa que cambiaría en la planilla de cálculo, a ver, permítame, es este. El caudal sección llena, parcialmente llena con el llena. Esto es la fórmula que tenemos, es para una sección, en este caso circular. Tenemos que tener con la ecuación de Manning, encontrar para el tipo de sección que tengamos, nada más. En ese caso, esos dos valores también cambiarían, ¿no? A ver. Aquí está. Aquí está. Estas ecuaciones de aquí de velocidad y caudales cambiarían, porque estas ecuaciones son para sección circular, ¿no? Y aquí va a cambiar, estas relaciones igual va a cambiar, porque son distintas, si es otro tipo de sección. Después, esto de aquí no cambia, porque es lo que estamos calculando, el caudal que ingresa a nuestro canal o a nuestra tubería, no hay problema. ¿Ya? No sé si está comprendido esa partecita. Sí, ingeniero, muchas gracias, lo he entendido. Ya. No sé si tienen otra pregunta más. Perdón, esta es de aquí. Ya les he pasado en la plataforma. Pueden calcularlo, como les digo, con las fórmulas que están aquí arriba y tener en planillas de Excel, que es lo que van a utilizar constantemente para su proyecto. ¿Ya? Y para cualquier cálculo que haga. Por ejemplo, yo he hecho estas fórmulas y me calculo. Hay una pequeña variación, pero más que todo es en este valor, en el último. En los últimos. Es que depende cuántos decimales 264.23 adopta. Esto tenía que ser 1, 0.99 me sale. Esto es 1, según la norma boliviana, por ejemplo, una planillita, si vemos, aquí está. Esto es 1, 1, 1, ¿ya ve? Y aquí me sale 1, 1 y aquí 9.99. Esto mucho depende de este valor, un poquito, hay un decimal más que faltaría, creo, que no he tomado en cuenta al despejar, creo. Pero después me sale casi idéntico, ¿no? Pero no hay mucha variación, por eso también lo he dejado. ¿Ya? Entonces, pueden calcularse esta relación de caudales porque les va a servir, como les digo, para su cálculo de su planilla, para su proyecto en sí, ¿no? Porque está en función de esa relación para poder calcular. Esta relación es función de esta tablita, ¿no? Si ya lo tienen, yo lo jalo directamente de mi Excel y me lo calculo ya todo, ¿no? Por si acaso. Eso vamos a explicar posteriormente. No sé si tienen otra pregunta más para pasar la segunda. Vamos a basar en este caso en la ecuación de Manning. ¿Ya? Y hemos dicho que vamos a utilizar la fórmula de la velocidad y el caudal. Para los criterios de diseño tenemos que ver que para el buen funcionamiento del alcantarillado sanitario tenemos dos criterios de diseño, el criterio de la velocidad y el criterio de la tensión tractiva. Debemos cumplir las condiciones de autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias que se depositan en el fondo, como podemos ver en esta fotografía. Ya, entonces, para cumplir la condición de autolimpieza tenemos que cumplir las pendientes mínimas, bajo dos criterios, como hemos dicho, el criterio de la velocidad y el criterio de la tensión tractiva. Entonces, para tuberías de alcantarillado, la condición de autolimpieza es determinada en función de la pendiente mínima y se calcula con dos criterios, el de la velocidad mínima y de la tensión tractiva. Este es el último, por ejemplo, el B, el criterio de la tensión tractiva es el que se toma en cuenta para nuestros diseños, pero también el velocidad mínima, cuánto es el valor para poder calcular, ¿ya? Bajo estos dos criterios nosotros vamos a diseñar, ¿ya? Antiguamente solo se tomaba el criterio de la velocidad, no había el de la tensión tractiva.
Ahora se ha aumentado y este es el que nosotros tenemos que hacer cumplir. Entonces, para alcantarillados sanitarios, para cumplir las condiciones de autolimpieza, que quiere decir que evitemos la sedimentación en el fondo, tenemos que hacer cumplir las condiciones de autolimpieza mediante la pendiente mínima, que es en función de la tensión tractiva. Eso lo vamos a demostrar ahora. ¿Ya? ¿Por qué es un punto importante la pendiente mínima? Porque si no tenemos esa pendiente mínima, puede haber sedimentos en el fondo y pueden taponar la tubería en sí. Es para no hacer un mantenimiento, digamos, más minucioso, digamos. Supuestamente, con la pendiente mínima tenemos que garantizar la autolimpieza de la tubería. Entonces, cuando exista un caudal correspondiente, se autolimpie. Eso es lo que queremos decir, que se realice una limpieza continua con el caudal y con la pendiente que estamos calculando, ¿no? Entonces, eso es uno de esos objetivos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el criterio de la velocidad mínima. La práctica usual era calcular la pendiente mínima bajo este criterio, bajo sección llena, por si acaso. Bajo este criterio de tuberías de alcantarillado con pendiente que asegure la velocidad mínima de 0,6 metros sobre segundo. Pero algunos autores han comprobado que la velocidad mínima es de 0,3 metros sobre segundo. Es lo suficiente para que los depósitos como sólidos o sedimentos, arena y otras sustancias no se depositen en el fondo. Con esta velocidad de 0,3 se puedan mover esos sólidos, ¿no? Para que tener una autolimpieza, como les digo. Entonces, nosotros para el proyecto, y nos dice la norma que a partir de esta velocidad mínima de 0,3 metros sobre segundo, tenemos que verificar los proyectos de alcantarillado, en este caso sanitario. Esta velocidad que estamos diciendo es solamente para alcantarillado sanitario, ¿ya? De 0,3 metros segundo. Para pluvial tenemos otro velocidad mínima, que no es 0,3, ¿ya? Por si acaso. Este es solamente para alcantarillado sanitario. Eso quiero que tomen en cuenta bien porque vamos a hacer el diseño haciendo cumplir esto, tanto para su proyecto como para los exámenes, ¿ya? Entonces, anótense, recuerden, hay tres cosas que hemos dicho ayer, ¿no? Velocidades, con la ecuación de Manin, la sección llena, tenemos que saber la fórmula. Caudal igual. Y altura máxima o tirante máximo es 0,75 de D, hemos dicho, es el otro. Y que es la velocidad mínima que tenemos que cumplir, es de 0,3 metros sobre segundo. Recuérdense, anótense, como les digo, porque constantemente vamos a calcular con esta velocidad y verificar nuestro proyecto también. Bajo este criterio, podemos encontrar los valores de pendientes y velocidades, ¿no? Que en la norma boliviana también nos establece. Hay otro criterio también que es el criterio de la tensión tractiva. ¿Y qué es la tensión tractiva? Es el esfuerzo tangencial unitario que es ejercido por el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre todo el material depositado en el fondo. Y tiene la siguiente expresión. Tensión tractiva es igual a densidad del agua por la gravedad por el radio hidráulico por la pendiente, ¿ya? Que es esta. Tensión tractiva es igual a densidad del agua por la gravedad por el radio hidráulico y la pendiente. Siendo la tensión tractiva, está en pascales, densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y radio hidráulico en metros. Y la pendiente de la tubería está en metro sobre metro o porcentaje por 1000, que es lo que generalmente nosotros vamos a calcular. La tensión tractiva mínima para el sistema de alcantarillado sanitario igual es la mínima en arranques es un pascal y en arranques en tramos iniciales la mínima no debe ser inferior a 0,6.
Y este es el valor que tenemos que tomar en cuenta para nuestro cálculo. La tensión tractiva mínima para alcantarillado sanitario que tenemos que hacer cumplir es a partir de los 0,6 pascales, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una velocidad mínima de 0,3 y una tensión tractiva mínima de 0,6 pascales. Entonces, a partir de este valor, nosotros tenemos que cumplir. ¿Dónde se va a dar esos casos? Generalmente se da en los tramos de arranque. ¿Por qué? Porque tenemos poco caudal, ¿no? Entonces, al tener poco caudal, tenemos que hacer cumplir velocidad y tensión tractiva. Para la siguiente tubería que calculemos, va a ser un poquito mayor y así sucesivamente esta tensión se va incrementando por el caudal que se va incrementando, ¿no? Debido a las conexiones que se van realizando, ¿no? Entonces, por eso les decía que el valor mínimo para alcantarillado sanitario es de 0,6 pascales, ¿no? Velocidad mínima de 0,3. Ahora, este valor de 1 pascal o 0,6 pascales, ¿cómo se ha determinado? Se ha hecho un estudio del tamaño de la partícula, en este caso de la arena, y el caudal, en este caso, que pueda mover esa partícula de arena. Y se han hecho estudios y ese es el valor que se ha determinado mediante esos estudios y coeficientes que se han adoptado para que cumplamos a partir de 0,6 pascales, ya por si acaso. Como les decía, este criterio es un esfuerzo unitario ejercido sobre líquidos, ¿no? Sobre el colector. Entonces, es una fuerza que impulsa al material depositado en el fondo. Más que todo es para que no se asiente en el fondo, ¿no? No se sedimente en el fondo. Lo mínimo que tenemos que tener es 0,6 pascales. Y es a partir de este valor es que vamos a poder demostrar nuestras pendientes mínimas. Aunque en la norma van a ver posteriormente cómo se encuentran las pendientes mínimas a partir de 1 pascal, creo que es, ¿no? O creo que es, dirá. Pero para hacer verificar los proyectos es a partir de 0,6 pascales, ¿ya? Anótense ese valor también. Pendiente mínima. La pendiente mínima, como hemos dicho, será determinada con la finalidad de garantizar la condición de autolimpieza, de acuerdo a la siguiente relación de caudales. Caudal presente versus caudal futuro, o caudal parcialmente lleno con el caudal lleno, ¿ya? Esta relación es de 0,10 a 0,15, o el 10% o el 15%, ¿ya? Para alcantarillados sanitarios, vamos a ver la relación que vamos a tomar en cuenta. Pero lo que quiero que tomen en cuenta que caudal I es en la etapa inicial, parcialmente llena, y Q sub L es el caudal futuro o a sección llena, ¿no? En función de esta relación vas a encontrar las pendientes mínimas admisibles para cualquier diámetro que tengamos, ¿ya? Entonces, la pendiente mínima será determinada para condiciones de flujo establecidas anteriormente para una tensión tractiva de 1 pascal. Otro, el coeficiente de rugosidad, ¿cuánto vamos a adoptar? Hemos dicho, a ver, ¿quién? Claudia, a ver. Claudia, ¿cuánto es el coeficiente de rugosidad que ayer hemos visto? 0,013, ingeniero. Efectivamente, entonces para una relación de 0,013 y una relación de caudales que vamos a ver de 0,15. Aquí está. La relación de caudales es 0,15, ¿ya? Entonces, para alcantarillados sanitarios vamos a adoptar 0,15. Para pluviales vamos a adoptar el 10% o 0,10 para encontrar las pendientes mínimas. ¿Qué hemos hecho? Hemos determinado esta relación que nos dice, con esta fórmula encontramos la pendiente mínima, o con esta relación, en este caso con una relación de 0,15. Con esta relación de 0,15 nos vamos a tablas, a H sobre D. Entonces nos vamos a tablas de relación de caudales de 0,15. Aquí está. 14.999, 15 es más o menos, ¿ya? Que en la planillita aquí debe estar, aquí está, aquí.
Ujú. Está. Para una relación de 0,15 tenemos que 0.268. A ver. Es de 0.268 para una relación de 0,15. ¿Ya ven? Entonces, para esta relación de 0.268, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? A ver. Ahora sí. Esto igual. Entonces, para esta relación de 0.26, o perdón, para una relación de 0.15 tenemos H de 0.2618, en tabla se encuentra. Teta es igual a 123.10 y radio hidráulico respecto al diámetro, que es lo que me interesa, es de 0.1525. ¿Ya? Entonces, despejando la anterior ecuación de tensión tractiva, despejamos la pendiente, tenemos que la pendiente es igual a la tensión tractiva mínima dividido entre la densidad del agua por la gravedad por el radio hidráulico, ¿no? Y con eso podemos encontrar las pendientes mínimas para cualquier diámetro. Entonces tomamos en cuenta esto. Tensión tractiva 1 pascal, densidad del agua 1000, gravedad 9.81 y 0,013. Y vamos a encontrar las pendientes mínimas. Ustedes me van a ayudar a calcular. Lo vamos a calcular eso. ¿Ya? Necesitamos, como hemos dicho, la tensión tractiva mínima. Ahora sí. De 1 pascal. Después la rugosidad de 0,013 y la densidad y la gravedad de 1000 y en este caso 9.81, ¿no? Hemos dicho que vamos a utilizar la fórmula de la tensión tractiva, que es la densidad del agua por la gravedad, por el radio hidráulico y por la pendiente, ¿no? Despejando de esta ecuación tenemos la pendiente mínima. Entonces, la pendiente mínima es tensión tractiva sobre la densidad, la gravedad, el radio hidráulico y la pendiente. ¿Qué tenemos? Que hemos dicho para una relación de 0,15, tenemos que R sobre D es igual a 0.1525 de D. Esta relación es de tablas, ¿no? Eso es lo que hemos dicho aquí. Aquí está. Perdón. Esta. Al 0,15 tenemos 0.1525 del diámetro. ¿De dónde hemos encontrado? De estas tablitas. ¿Ya? Para esa relación de caudal tendremos eso. ¿Ya? Aquí tenemos, aquí. 0.2618 tenemos que 15.2520. Eso es lo que queremos para esta relación. Listo. Entonces, reemplazamos. Tenemos que la pendiente mínima para cualquier diámetro es igual a 1 pascal dividido entre 1000 por 9.8 y por R. R es el radio hidráulico, en este caso, permítanme un minutito, a ver. Ahora sí. Es de, ¿dónde estás? Ahora sí. 0.1525 de D. Y el D es la incógnita que no tenemos. Entonces, nos vamos a hacer una planillita, una tablita, para poder calcular. A ver, dibujar. ¿Dónde estás? Insertar. Aquí está. Pendiente, diámetro, pendiente y caudal.
digamos que nos vamos aquí. Listo. Diámetro en metros. La pendiente, en este caso mínima. La velocidad en metros sobre segundo y el caudal en metros cúbicos segundo, o en litros segundo pondremos. Pero esto me faltaría un valor más. Primero calcular, en este caso, para distintos diámetros pendientes, velocidades y caudales. Entonces, para un diámetro de 0,10, ¿cuánto es su pendiente mínima? Pendiente mínima es igual a 1 sobre 1000 por 9.8 por 0.1525 y esto por 0.10. ¿Cuánto sería? Ahí no se olviden multiplicar por 1000 para en porcentaje por 1000. ¿Cuánto sería la pendiente mínima? A ver, Elías, Richard, calcúlamelo. Eres igual a 0,1525 de... Del diámetro. Ah, diámetro, parecía. No es, ya. Según la norma nos dice 668, pero a ver. Ya. Tal vez por los decimales 1523, creo que es este que toma en cuenta. A ver, 0.1525.3, pónganlo. .68438 sale. Está bien entonces, 668 es lo que me interesa. Ya, eso es lo que dice la norma, por si acaso, ya estamos demostrando, en la norma está ese valor. ¿Ya? ¿Dónde estás? Disposición. Acá vive disposiciones. Ordenar 68. La velocidad, vamos a utilizar la ecuación de Manning, hemos dicho, para poder calcular la velocidad, en este caso, que es igual a 0. ¿Cuánto? 390. ¿Cuánto? 397. 397, 398. Entonces, 397 sobre la rugosidad 0,013 multiplicada por el diámetro. En este caso es 0,10. 0,10 elevado a la 2 tercios. Y multiplicada por la pendiente, en este caso 668 divididos entre 1000, porque está en porcentaje por 1000, y elevado a la 1/2. ¿Cuánto es la velocidad? A ver. Hugo, ¿me lo puedes calcular, la velocidad? Y el punto 312 sobre la rugosidad por el diámetro 0,10, y en este caso es 8 tercios, y por la pendiente 668 entre 1000. Y esto a la 1/2, y por 1000 por las unidades que estamos, litros por segundo. ¿Cuánto es el caudal? Luz. ¿Y cuánto es la velocidad, Hugo? Ingeniero, la velocidad me sale 0,54. Ya. ¿Está bien? ¿Los demás han encontrado esa velocidad? Sí, Inge, sale eso. Sí, Inge, eso sale. Gracias, verificable entonces.
Y el caudal, Luz Victoria, ¿cuánto está? ¿O cuánto calculas? ¿Estás primeramente? ¿Estás calculando o no? Sí, ingeniero, un ratito, por favor. Ya. Tres me dices, ¿no? Sí. Gracias. ¿Está bien ese valor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Confirma. Sí, ingeniero. Ya, entonces tenemos que calcular las otras. Nos va a servir, ustedes calculen si quieren o quieren que calculen cada uno. A ver, así haremos. Para 0,15, ¿cuánto es la pendiente mínima? ¿Cuánto es la velocidad? ¿Y cuánto es el caudal? Entonces, vamos a escoger la última. Zulema Vargas, me lo calculas la pendiente mínima. ¿Cuánto es? Ya, ingeniero. Lo único que tienes que cambiar aquí es el diámetro nada más, es esta partecita. Esto, nada más. Después es lo Ingeniero, mismo. ¿Sí? una consulta. En el valor de 0.1523 vamos a usar, ¿no es cierto? Sí, 15, 25, 3, 25, 3. Ah, ya. Bien, gracias. A ver, aquí está. 0.252 está. 25.3 es redondeando. Este valor les decía. 0.1525.3 o 2. No hay mucho problema si han encontrado el anterior valor casi similar, ¿no? Sigue. Ya, un segundito. 4.46. Efectivamente está bien. Y eso es lo que nos dice la norma boliviana. A ver, que me lo calcule ahora al revés, vamos a decir. Primero. Alan David, calculámelo la velocidad. ¿Se encuentra? Alan, Sí, ingeniero. ya, calculame la velocidad. Y Verónica, calculámelo. Verónica Sore, no veo bien. Lorena. Sorena. Lorena Ru. Sorena Ruth, eso, calculámelo el caudal. Bien. ¿A tomar 9.8 o 9.81? 9.8 nada más. Está bien. 158. Ya. Listo. Ya, gracias. ¿Están bien esos valores? ¿Los demás están calculando? Sí, ingeniero, está bien. El caudal me sale 10, 18. Ya. Diámetro de 0,20. Pendiente mínima, velocidad y caudal. ¿Ya? Ahora buscaremos otros. Rosemary, Mamani, calculámelo la pendiente. Ya. Perdón. Directo al que se ve. Ya. 335, revisen porque es 334 según la norma. Sí, 334. Sí. 3.34. Ya. 3.34. Listo. Inge, la velocidad me sale 0.6, 0.60. Ya. Y el caudal.
Porque generalmente ustedes para el proyecto van a calcular entre 0,10, 0,20 hasta 25 y eso todavía. Y para 0,30. En la norma está hasta 1 metro por si acaso, ¿ya? Entonces, calcúlenmelo, a ver, Ken. Para 0,25, calcúlamelo, a ver, Jacqueline, esos dos, ¿no? Aquí, este valor, a ver, permítanme, este. Ingeniero, y he calculado 2.675. Ya, ahora sí. Esto es lo que hay que cambiar por si acaso. Velocidad y caudal, el diámetro y la pendiente, ¿no? Es lo que estamos cambiando. Ya, entonces, ya. Perdón, la pendiente, ¿cuánto era? 2.675. Con 2 decimales 68. Ya. A ver, 2,010, 4,6. Sí, más o menos está. Ahorita vamos a verificar, no me acuerdo exactamente para 25. Ya, y para 0,3. 2.23. Ese sí está bien. Ya. ¿Cuánto es el caudal? La velocidad y el caudal. A ver, calcúlamelo, Fanny. Calcúlamelo la velocidad para 0,25. Y el caudal, Daniel Uluri. Calcúlamelo Sí, para 0,25. en un momento. Ok, en un momento. Ya. $35, dice. ¿Cuánto sacan? 30,76, está bien. Ya, y para 0,3, perdón, sí, para 0,3 la velocidad, calcúlamelo, a ver, Cecilia. Calcúlamelo la velocidad y Álvaro Palle, calcúlamelo el caudal. 65. Ya, gracias, Cecilia. Y el caudal, Álvaro. Y estoy calculando. Ya. Para cualquier diámetro. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que acordarse principalmente de memoria en estos casos, a ver, han escrito no sé quién, 1470, y acordarse estos valores, por ejemplo, para 0,10, la pendiente mínima 668, para 0,15, 4,46 y 0,20, 3,34. Estas es lo que con las que vamos a trabajar mayormente, ¿ya? 0,25, 2,67, 0,3, 2,23, ¿ya? Pero estas, como les digo, 0,10, 0,15 y 0,20 es la que con las pendientes que vamos a trabajar constantemente, tanto en su proyecto como tal vez en exámenes más, ¿ya? Tienen que acordarse eso de memoria, ¿ya? Pero ya saben de dónde sale, viene de la tensión tractiva. Otra cosa importante que podemos ver en esta planillita, o veremos aquí, a ver, que hemos encontrado lo mismo, a ver, verificaremos por si acaso. Esto es 0,10, 668, 0,15, 4,46, 0,20, 3,34, 25, 2,67, 0,3, 2,23. Ya, y las velocidades van variando, está bien. Caudales igual, está bien. 65, aquí tengo, va variando un poquito, pero no hay problema de eso. Tal vez por esto, a ver, ¿dónde estás? Sí, 9.81 está en la norma, tal vez por eso nos ha variado un poquito. Ya, pero estos son los valores que me interesan, de 668, 446, 334, 267 y 223. ¿Ya? ¿Qué podemos ver de esta tablita que hemos hecho ahora con ustedes para poder demostrar de dónde salía según la norma boliviana? Lo que podemos ver que a medida que el diámetro va siendo mayor, la pendiente va a ser mucho menor. Digamos, para 0,10 es 6,68, comparando con diámetro de 0,3 es 2,23, es mucho menor.
Otra cosa que podemos ver también que la velocidad, a medida que va aumentando el diámetro, la velocidad va aumentándose también, ¿ya? Y el caudal, por ende, igual. Entonces, esto es un punto importante cuando queramos controlar la velocidad, cuando tengamos pendientes muy pronunciadas. Lo que tenemos que ver es controlar mediante la pendiente y no con el diámetro, porque a mayores diámetros vamos a tener mayores velocidades. Entonces, tal vez no les cumplen algunos tramos si aumentamos diámetro. Es preferible cambiar de pendiente en este caso, como podemos ver aquí. A mayores diámetros, mayor caudal. Es lo que tienen que ver también, ¿ya? Entonces, esta planillita lo que más me interesa es eso. Otra cosa que podemos observar en la planillita es que a partir de 0,10 es el diámetro y podemos calcular hasta 1 metro. Miren, la pendiente mínima para 1 metro es de 0,67, es la mínima, ¿ya? La velocidad 0,79 y el caudal 619. Pero ¿qué podemos ver? Como hemos dicho, a medida que el diámetro aumenta, la pendiente es menor. Más allá, digamos, de 1,10, 1,20, se puede calcular, pero no es recomendable tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en su fabricación, más allá de 1,10 o 1,20, digamos, son pocos los que realizan este tipo de fabricación. Uno, porque a lo menos si son de hormigón, porque a mayores diámetros se utiliza generalmente de hormigón, y el problema que se tiene es transportarlas al lugar de trabajo, digamos, o al lugar donde vamos a construir. Mayores dimensiones nos complica en la instalación o en el colocado de las tuberías por la sección que tenemos, ¿no? Entonces, por esa razón, a partir de 1 metro es preferible que sea una sección rectangular o cuadrada, digamos, con una bóveda podemos hacer, ¿no? Debido a la parte constructiva que les digo, ¿no? Que a mayores diámetros es más problema que se tenga en cuanto constructivamente en obra, más que todo, por las dimensiones que tiene eso y por la fabricación, que más allá de eso ya no lo fabrican, ¿no? Entonces, es lo que tienen que tener en cuenta. Otro factor que hemos dicho, que este valor, que a medida que el diámetro va aumentando, la velocidad va aumentando. Y eso van a tener bastantes problemas cuando calculen en su proyecto, porque tienen pendientes pronunciadas. Entonces, la máxima velocidad, vamos a ver, es 5 metros por segundo. Entonces, tienen que controlar la velocidad. ¿Cómo controlan? Con pendientes, no con diámetros, porque si aumentan va a ser mayor la velocidad, ¿ya? Ese punto es muy importante, más que todo para su proyecto, porque tienen pendientes fuertes al principio. Y aquí estábamos demostrando eso que ahora hemos demostrado, ¿no? Ya, no sé si tienen alguna consulta curvas en transposición al hacer sus cámaras de inspección. Entonces, hay que regenerar nuevamente, o tal vez uno de tus compañeros que te pase ya regenerado, porque como te digo, varios ya han podido lograr regenerar sus curvas. Entonces, lo importante es que regeneres. No sé si alguien tiene y le puede pasar para que lo puedan regenerar. Como te digo, en la primera no les ha salido, entonces 2 o 3 veces han hecho y al final les ha podido salir en la regeneración de las curvas, más que todo en el civil, dices, ¿no ve? Sí, ingeniero, en el civil. Sí, en el civil es ese problema, que a algunos no les reconoce bien. A la mayoría creo que ya lo he reconocido o tienen otros problemas respecto a eso. Pero una vez levantando las curvas, la superficie, hay algunas curvas que no se unen, ingeniero, simplemente se cortan. Hay uniones que donde no reconoce también la curva, pero se regenera. Se regenera, ¿no? Sí, pero ese problema hay, digamos, que ya no, hay una curva donde se transponen, pero ya no continúa con la misma cuota, creo, algo así, pero se regenera, ¿sí? Ya.
Joel, por si acaso me están escribiendo, José Franco, que reconoce con el Civil 2019. Tal vez sea tu Civil, no sé, pero estás reconociendo, dice pone el Civil 2019. Como les digo, la mayoría las ha reconocido, como les digo, o han regenerado 2 o 3 veces para que les reconozcan, ¿no? Si no puede modificar la curva, las curvas que les proporciona, porque si no van a tener otro tipo de perfil, ¿no? Estoy un ingeniero, pero también le comento que yo tengo el Civil 2019 y con ese problema también no hemos logrado con mi compañero hasta ahora solucionar. O podría ser que los compañeros que han podido regenerar bien sus curvas de nivel puedan subirlo al Classroom allí también. Tal vez otros compañeros también no tengan y de allí ya todos nos podemos ayudar. Lo puedan subir directamente al Classroom, el regenerado para el Civil. También si quieren. Porque que no tendrían que tener problemas. Por secundario, todas esas cosas ya tendrían que estar haciendo. ¿Qué problemas más han tenido respecto a eso? Que la anterior vez me han mostrado algunas y les he solucionado y les he enviado al Classroom y también a los que me han escrito en ese entonces las respuestas se les he mandado por correo o por WhatsApp, ¿no? El colector secundario se tiene que unir sí o sí al principal, ¿no? Sí. Y hacer coincidir sus cotas rasantes es lo principal también, ¿no? Sus rasantes. Las soleras, vamos a ver en el cálculo, puede haber una diferencia, pero las rasantes tienen que coincidir en la intersección. Anterior hemos dicho que los diámetros mínimos, las pendientes mínimas para estos diámetros es 668, para 0.15, 446, 0.20, 334 y 0.25, 267. Y esas son las que generalmente vamos a utilizar para calcular, ¿no? ¿Qué parámetros importantes de diseño? Hemos dicho la velocidad mínima 0.03, la tensión tractiva 0.6 en pascales la mínima. A ver, Miguel, ¿tienes alguna consulta? Parámetros de diseño son la velocidad mínima, en este caso 0.3, la tensión tractiva hemos dicho 0.6 pascales y hemos calculado las pendientes mínimas, en este caso de diámetro de 0.10, 6.68. Dentro de esos parámetros de diseño está el diámetro mínimo que nosotros para alcantarilla tenemos que es de 0.10 o 4 pulgadas o 100 milímetros, ¿no? Entonces, para alcantarillado sanitario a partir de 0.10 calculamos, por si acaso, ¿ya? Y para el pluvial que hemos dicho que es 0.20, ¿no? En este caso que estamos viendo todo lo que es sanitario es a partir de 0.10. Pendientes máximas admisibles. La pendiente máxima admisible, en este caso, es para una velocidad final de 5 metros sobre segundo, por si acaso, que la velocidad mínima admisible es de 5 metros por segundo. A ver, aquí. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Aquí. Cuando tenemos una pendiente máxima admisible, en este caso, perdón. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Es a partir de la velocidad máxima. Por eso les decía, cuando tengamos pendientes pronunciadas, lo que tenemos que hacer es cumplir la velocidad máxima a sección llena, que sea 5 metros por segundo. ¿Ya? ¿Cómo encontramos la pendiente máxima? Vamos a calcular una y ustedes pueden calcular las demás. Basta que estemos con velocidad de 5 metros, entonces ya se supone que ya no está cumpliendo la pendiente máxima. Pero si quieren pueden calcular la pendiente máxima. Entonces, ¿cómo calculamos? Con la ecuación de Manning. Nos dice 0.397 sobre la rugosidad
en este caso 0,013, por el diámetro elevado a la 2/3 y por la pendiente a la 1/2, ¿no ve? Entonces, despejando de aquí, tenemos que la pendiente máxima es igual a la velocidad, en este caso, esta multiplicada por 0,013, que es la rugosidad, dividido entre 0.397 multiplicada por el diámetro, en este caso 2/3 y por nada más, ¿no? Y esto al cuadrado y por 1000, no se olvide. ¿Cuánto sería para un diámetro de 0,10? A ver, para un diámetro de 0,10, ¿cuánto es la pendiente máxima? La velocidad va a ser 5 metros, ¿no? Por segundo, que es la velocidad máxima. Entonces, reemplazando, ¿cuánto sería la pendiente máxima? A ver que me lo calcule. Espérense, aquí está. 577 sacan. Sí, 577.54. A una velocidad de 5 metros por segundo. Si les agregamos 5.2, tienen que cambiar de pendiente a esta pendiente inferior a los 577, digamos 570, así, más o menos. Eso es la pendiente por 1000, ¿ya? Que más o menos en porcentaje sería 57%, que es una pendiente considerable, ¿no? Entonces, esto es para una velocidad llena de 5 metros por segundo, por si acaso. Para 0,15, la velocidad, la pendiente va a ser distinta, ¿no? Yo creo que es 400, por ahí debe ser. Y así sucesivamente. Entonces, si quieren pueden calcularla o solamente a partir de esta velocidad ya se supone que ya no está cumpliendo la pendiente máxima. Eso se les va a dar en el caso de pendientes pronunciadas como tienen en su proyecto. ¿Ya? ¿Está claro este punto? Y anoten porque no está en lo que les voy a enviar a la plataforma por si acaso. Pero se deduce de esta forma, ¿no? Por si acaso. Creo que no está, no me acuerdo. No está porque esto es en lo que les voy a enviar en PDF, no está. Entonces, es a partir de esta velocidad que, como les digo, la ecuación de Manning se despeja la pendiente máxima y se reemplaza nada más la velocidad 5 metros por segundo y el diámetro que quieran, que es variable, ¿no? 0,10, 0,15, cualquiera, ¿no? Y encuentran las pendientes máximas. Otro de los puntos importantes es el tirante máximo que ya hemos visto. El tirante máximo de H sobre D es de 0,75 para una relación de caudales de... perdón. ¿Por qué no escribe aquí abajo? Para una relación de caudal presente versus futuro de ¿cuánto? A ver si estaban atentos. A ver, Sergio, ¿cuánto es la relación caudal presente versus caudal futuro? Acabamos de mencionar Teodoro Vladimir. 0,90. 0,91. Eso. Entonces, para un tirante de H sobre de 0,75, la relación de caudal máximo es 0,91. Lo que me decía su compañero Sergio es de 0,15 es para encontrar las pendientes mínimas, hemos dicho, ¿no? Ve aquí. Para una relación de 0,15 hemos encontrado estas pendientes mínimas, ¿no? Para eso es solamente es el 0,15 para las pendientes mínimas. En cambio, el tirante máximo de agua que podemos tener es de 0,75D para esta relación de tablas de 0,91, ¿no? Esto es para esa relación. Entonces, si buscamos en tabla 0,75, esta es la relación.
Cuando calculamos este punto tenemos que ver. Si queremos verificar, esto tendría que estar por encima. Digamos, si es 0,92, hay que cambiar o pendiente o diámetro. Si es 0,90 o 90, digamos, está dentro porque verifica esto. ¿Ya? Entonces, eso es para poder verificar el tirante máximo. Entonces, ya hemos visto un punto importante. La velocidad mínima, 0,3. Tensión tractiva, 0,6. Diámetro mínimo, 0,10. Pendientes mínimas, 0,10 para 6.68 la mínima, ¿no? Pendiente máxima está en función de la velocidad, 5 metros. Tirante, 0,75 dd. Y la profundidad máxima. La profundidad máxima admisible de los colectores es de 5 metros, por si acaso, ¿ya? La máxima altura es 5 metros, desde en este caso, desde la rasante hasta la solera, por si acaso, ¿ya? Aunque pueden ser mayores siempre que se garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y estructuras, ¿no? Entonces, pueden ser más de 6 metros, por ejemplo, nos dice, pero hay que hacer un estudio geotécnico, geotécnico más que todo, y ver si puede soportar la carga, en este caso la capacidad portante del suelo, ¿no? Y tal vez se tiene que realizar una estructura de la cámara de inspección, tal vez de hormigón armado y todo eso. Pero para no tener problemas en ese índole, se recomienda por lo menos 5 metros, ¿ya? Después, la distancia entre elementos de inspección. La norma nos recomienda entre 50 a 70 metros para una limpieza manual. Pero nosotros hemos dicho hasta 100 metros por lo menos, porque nuestra disposición de vías generalmente son hasta 100 metros, ¿no? Y es de 150 para una limpieza mecanizada. Entonces, como en su proyecto se encuentra en un área, digamos, urbana, o en este caso es periurbana, digamos, en este caso tendrían que estar entre 50 o 70 o 100 metros, que hemos dicho lo máximo. Si queremos realizar una limpieza mecanizada, involucra costos en cuanto al mantenimiento. Entonces, sí se puede, pero es problemático para la limpieza, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que la longitud máxima es de 100 metros, ¿no? La distancia máxima en emisarios está por el orden de 100 metros, entre el eje y eje, por si acaso, de cámaras. Esta es la longitud que se toma en cuenta. De 100 metros en este caso, o de 200 metros cuando es emisario, ¿ya? ¿Por qué es mayor la distancia en emisarios? Porque generalmente en emisarios son mayores los diámetros, ¿no? Porque van acumulando todo el caudal de tu población, entonces, y además tienen mayor caudal, entonces es imposible o es más, como les dijera, no, es muy probable que no se taponee, digamos, esto, ¿no? Por el caudal que se tiene. Por eso la longitud es de 200 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, es un punto importante en todo lo que estamos viendo para su diseño, y eso es lo más importante que tenemos que ver. Velocidad mínima, 0,3. Tensión tractiva, 0,6. Pendientes mínimas para cada diámetro que tenemos, ¿no? Tirante máximo, 0,75 dd. Después que tenemos diámetro mínimo, 0,10. Tirante, 0,75 dd, que hemos dicho. Velocidad máxima, 5 metros por segundo. Y la altura de cámara, la máxima, 5 metros, ¿no? Y la longitud, eso ya va a depender, ¿no? Pero generalmente 100 metros, lo que hemos dicho. Esos son los parámetros de nuestro diseño, que siempre vamos a utilizar para calcular nuestro alcantarillado sanitario. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta respecto a eso para irme a los demás parámetros? Ahora sí. Por ejemplo, en la tubería, en 7, tenemos un diámetro de 0,10, digamos. Ahora está 0,15. Miren, la relación es 1.17. ¿Ya? Entonces, el máximo valor en tablas es 1,07, ¿no? Que hemos dicho que podemos encontrar. Entonces, aquí tal vez nos convendría cambiar de diámetro, ¿ya? En este caso,
0.15. Pero también se puede cambiar de pendiente, dar otra pendiente. ¿Cómo sabemos cuál es el mejor? Calculando los volúmenes de excavación, porque está en función de estas alturas, ¿no ve? Para estas alturas tenemos esta pendiente aquí. Si damos otra pendiente, vamos a tener que se llama otro valor de volumen. Entonces, tenemos que comparar volúmenes. Por ejemplo, cambiando con una pendiente, a ver, así. Si digamos que tenemos 0.10, no nos va a cumplir esto. Tiene que estar por 0.1. Entonces, ¿cuánto de pendiente tendríamos que darle para que cumpla? Digamos, 4.46 está. Me voy a dar de, digamos, 9 por 1000. En este caso ya me está cumpliendo, pero la excavación es mucho mayor, al tener una profundidad de excavación mucho mayor, ¿no ve? Frente a esta que tenemos, 2.46. A ver, permítanme si los puedo. Sí, 2.76, L sobre D. Y este no está jalando. Ah, sí. Arriba. Ahora sí. Ya, entonces digamos que le doy una altura. Esta es la altura máxima que debido a la otra tubería. Entonces, para tener una pendiente de 8 más o menos, tendría que darle una altura de 5, digamos. 5 es demasiado. Digamos que le ponga 3 metros. En este caso recién, mire, 0.90 y algo, 90.01, pero la pendiente 7.58, hemos casi duplicado la pendiente y tenemos mayor volumen, entonces tal vez no nos conviene esta, porque vamos a tener mayor volumen. ¿Qué nos conviene? Aumentar de diámetro, en vez de 0.10, 0.15. ¿Y qué va a pasar en volúmenes? Tenemos menor volumen y tenemos menor excavación, entonces por ese lado, digamos, podemos escoger el diámetro en este caso y no tanto la pendiente. Para eso es, cuando hagamos los cálculos ahí nos vamos a dar cuenta, puede ser o diámetro o pendiente, va a depender cuánto sea esta relación que tengamos al principio. Digamos. Si está por aquí arriba, entonces es preferible aumentar diámetro y no cambiar de pendiente porque es mayor costo en volúmenes, ¿no? De excavación, ¿ya? No sé si están comprendido esa partecita. ¿Y qué pasa, ingeniero, si no, o sea, por alguna razón no llegamos a eso y podríamos cambiar ambos? Sí, no, pero como te digo, es o diámetro o pendiente. Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, te vas a dar cuenta, calcular, en la planilla de cálculo ahí vamos a ver. Cuando estaremos empezando a calcular, ahí nos vamos a dar cuenta. O es el diámetro o es la pendiente. ¿Ya? Con ejercicios ahí nos damos cuenta. Una de las dos es, por si acaso. ¿Qué más? No sé si tienen otra consulta. Aunque aquí ya lo podemos hacer así. Es la profundidad de excavación. ¿Ya? La norma boliviana 688 nos establece como la profundidad de excavación será definida en función de siguientes aspectos, que son, uno, la cama de asiento, como vamos a ver, ahí está. Está en función de varios aspectos este recubrimiento mínimo, del material seleccionado, de la cama de asiento, del tipo de tubería y tipo de carga que tengamos en la vía, ¿ya? Como les decía, depende de las características del suelo, qué tipo de suelo tengamos, cargas de relleno vehicular, el tipo de tubería que tengamos, la cama de asiento, que es esta, y la ubicación y trazado en el terreno, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Vale decir si se encuentra en la jardinera o en la vía, ¿ya? Entonces, este recubrimiento mínimo, según la norma boliviana, nos establece de 1 metro para zonas vehiculares. Cuando esta zanja se encuentra en una vía vehicular, en el eje de la vía vehicular, 1 metro tendría que estar. Y las vías peatonales o áreas verdes de 0,75. Este recubrimiento es desde la rasante hasta la, en este caso, clave de la tubería, que esta es la altura de la clave de la tubería,
¿no? La parte superior de la tubería. Y esta altura tiene una altura de 1 metro según norma boliviana. Si queremos tener alturas menores, se tiene que calcular características del suelo, si es después el tipo de tubería que tengamos, tal vez se tendría que cambiar la cama de asiento, proteger esta tubería si es una altura menor. Generalmente, para que no tengamos problemas en cuanto a problemas en la tubería, es de 1 metro, por ejemplo, ¿ya? 1 metro, sea PVC o sea de hormigón, por si acaso. Y de 0,75 para áreas verdes, ¿no? Que pueden ser en zonas no o sea, vías peatonales o áreas verdes, perdón. Como les decía, ¿cómo funciona esto? Se coloca la tubería, primero se hace la excavación respectiva, se coloca la cama de asiento, que vamos a ver, esta cama de asiento nos permite más que todo nivelar en el fondo y colocar nuestra tubería. Esta cama de asiento que vamos a ver posteriormente puede ser de tierra cernida, puede ser de grava, gravilla o de hormigón, puede ser también. Posterior a eso se coloca el material seleccionado, en este caso puede ser tierra cernida, y hasta una altura de 0,35, desde la clave de la tubería hasta aquí. Posteriormente se hace cada 20 centímetros el compactado hasta que la rasante en este caso. Es preferible realizar cada 20 centímetros seleccionando también el material, no evitando que tenga este material basura o material granular de dimensiones grandes, cosa que no tengamos un buen compactado, ¿no? Entonces se escoge el material. En este caso, para que al compactar no tengamos problemas. Entonces, uno de los problemas que se tienen en las zanjas de cuando hagamos instalación sanitaria es cómo se hace este colocado de material, ¿ya? Cuando hagan compras de cualquier tipo de tubería, al menos de PVC o de hormigón, les dice ciertas características, cómo tiene que ser colocado en la cama de asiento, por ejemplo, qué material tendría que ser colocado, cómo tiene que colocarse el material seleccionado y hasta cuánto tendría que compactarse, ¿ya? Es importante leer sus especificaciones técnicas del que nos está vendiendo, porque en muchos casos, si no se cumple eso, no nos garantizan la calidad de la tubería, por si acaso, ¿ya? Y eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? En cuanto a la compactación, porque ¿qué va a pasar? En algunos casos se ve en las avenidas que hay una deformación en este punto. Es debido, o de la rasante más que todo, ¿no? Es debido a que no se ha realizado todas estas compactaciones respectivas. ¿Qué ensayo se realiza para verificar que ha sido una buena compactación, por ejemplo? ¿Qué ensayo se realiza para tener una buena compactación o verificar la que ha realizado una buena compactación? Proctor, ¿qué más? No, el Proctor está, pero ¿qué más? Hay un ensayo más. Densidades. Ensayo de densidad, ¿ya? Entonces se hace ensayo de densidad, entonces se determina a qué altura se hace, depende del proyectista, puede ser a esta altura, aquí, depende, ¿no? Y se ve cuánto es la densidad óptima en este caso. Para una vía de un pavimento rígido, ¿cuánto es su densidad óptima? ¿En qué rango tendría que estar? Por lo menos. Y en las especificaciones técnicas está por el orden del 95%, por ejemplo, ¿ya? Para pavimentos rígidos. Entonces,
va a depender también qué tipo de pavimento tengamos para que haga una buena compactación. Generalmente para estas zanjas se les va compactando estas alturitas con compactadora canguro, digamos, de plancha, ¿no? Y en la superficie, si digamos ya llegando a la rasante, a la subrasante y la rasante, ya se tiene que compactar con otro equipo, ¿no? Si es un pavimento rígido, la última capa, ¿no? ¿Con qué compactamos si es pavimento rígido? ¿Con qué maquinaria? Rodillo. ¿Liso? Sí, rodillo liso. Rodillo liso, pata y cabra y varios, ¿no? Entonces, generalmente con rodillo liso se realiza la compactación respectiva. Entonces, ustedes cuando sean supervisores de obra tienen que pedir el ensayo de densidades y ustedes dicen, digamos, a 50 centímetros quiero que me lo haga en la progresiva 0 más 200, digamos. En la progresiva 0,400 quiero que me lo hagas a 0,20, digamos, de altura, ¿no? Respecto a la rasante estamos viendo. Entonces, el laboratorista tiene que hacer los ensayos de densidades y verificar si están cumpliendo dentro de las especificaciones técnicas en cuanto a compactación. Entonces, de esa forma garantizamos que se ha realizado una buena compactación en cuanto a las zanjas, cuando hagamos las zanjas para el colocado de tuberías, ¿ya? Entonces, esos cuidados tengan en cuando sean supervisores de obra más que todo. Ya, en una vía, por ejemplo, en una vía, ¿dónde harían las pruebas de densidades? ¿Al centro de la vía, a un costado de la vía? ¿Cómo harían? Si ustedes fueran supervisores de obra. Un costado. En sí, se tiene que verificar en todos los puntos lo mayor posible, ¿no? Aquí dice alternado, sí, alternado, pero ¿en qué lugar donde podría fallar, digamos? Podría fallar en los costados, ingeniero. Efectivamente. Digamos, tenemos una vía así y pasamos nuestro rodillo por aquí y así alternadamente, ¿no ve? Pero ¿dónde vamos a tener menor compactación? Tal vez, generalmente es en estos lugares. A ver. Aquí, ya, sí. En estos lugares. ¿Por qué? Porque están próximos a la acera y cuando están próximos a la acera, por no dañar la acera, no se aproximan mucho. Entonces, aquí es donde podría fallar, ¿no? O si no han hecho un buen compactado, aquí tal vez, ¿no? Entonces, nosotros decimos, digamos que aquí en la progresiva 0 más 100 me lo haga aquí en la progresiva 0 más 150 y aquí en la 0 más 160 en el carril derecho o en el carril izquierdo, depende del carril, ¿no? Entonces, de esa forma se realizan los ensayos y ustedes como supervisores tienen que verificar esto y si les da dentro de los valores establecidos, entonces se aprueba. Cuando se tiene una excavación, en este caso, como hemos dicho, del alcantarillado sanitario, se tiene en el eje, ¿no ve? Entonces, si bien se tiene en el eje, ¿qué va a pasar? Y después, posteriormente, digamos, si es pluvial, va a haber un pavimento rígido o flexible, puede estar en el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿no? Si este es el eje, digamos que estuviese aquí nuestro alcantarillado pluvial, entonces se determina en ciertos lugares, pero como les digo, si es con un rodillo, la compactación en la primera parte va a estar bien compactado, pero posterior a eso, tal vez no esté compactado, entonces tendríamos que determinar a una altura mayor
para saber si han compactado con plancha efectivamente bien, digamos, en esta altura, ¿no? Porque aquí no habría problema, porque en la parte de aquí arriba no habría mucho problema, ¿no? Aquí sí, porque sí, como han hecho con plancha, tal vez no estén haciendo compactado bien. Entonces, es importante realizar o verificar eso, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, a ver, en muchos casos lo que se ha visto es que al hacer la compactación en este caso con rodillo liso y la altura no cumplía, se tenía que proteger la tubería, como hemos dicho, ¿no? Con elementos donde no tengan problemas la tubería. Y en una obra, por ejemplo, se ha colocado una cama de asiente, puede ser gravo o tierra cernida. Lo que ha pasado es lo siguiente. Y siempre lo menciono, es que en una tubería de PVC se ha deformado de esta forma, se ha achatado, ¿ya? Ya no tenía el diámetro correspondiente, sino se ha achatado debido a la compactación. Y esto debido a que primeramente se ha hecho como hemos dicho, con material supuestamente seleccionado, aquí, he ido compactando, y en la última parte se ha compactado con rodillo, digamos, ¿no? Esta parte verde, queremos. Entonces, eso ha sido compactado con rodillo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha deformado la tubería? ¿Cuándo hemos podido ver? Hemos podido ver en las cámaras de inspección que la tubería se había deformado de esta forma. Entonces, se ha hecho las averiguaciones respectivas porque la empresa decía que la tubería es la que no servía. Entonces, por eso se ha deformado, no cumplía con ese espesor y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es, primero, hacer ensayos de densidad para ver si es debido a eso u otros factores. Entonces, lo que se ha podido ver que, si bien en la parte superior estaba bien compactado, pero en la parte inferior, que es aquí, no tenía buena compactación. Una vez que se ha determinado esto, aquí, en esta parte, se ha retirado todo el material excavado y se ha podido percibir que esto se tenía material, digamos, basura, digamos, en otras palabras, o mucho agregado que se tenía en este punto, ¿no? Entonces, y por esa razón no se había realizado una buena compactación. Al compactar en la parte superior ha hecho que esto se deforme, ¿ya? Deformándose en tal sentido de que era muy grande esta deformación, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se tira todo el material de todas las excavaciones y nuevamente tenían que realizar el compactado según instrucciones, ¿no? Y ahí la empresa ha dicho, o en este caso la que ha vendido el tubo, ha dicho, ustedes no han seguido las especificaciones técnicas que nosotros colocamos para cada tipo de tubería, que está, cuando te venden, te dice, siga con estas instrucciones para no sufrir ningún daño en su tubería. Entonces, lo que han dicho es cuánto tendría que hacer esta cama de asiento, a qué altura se tiene que hacer las compactaciones, cuánto es la compactación que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer la compactación y todo eso, ¿no? La empresa que ha construido esto no ha realizado ninguno, este material no ha sido adecuado, la cama de asiento igual no era la adecuada, entonces por eso se ha deformado. Entonces, esos problemas se dan generalmente cuando no se siguen las instrucciones, ¿no? En cuanto al que estábamos viendo, en cuanto al colocado y materiales que se tiene que tener en la tubería. Como les digo, cada tubería que ustedes coloquen para su proyecto o para con su construcción, tienen que ver sus características técnicas, aparte de la que estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Supuestamente estas son especificaciones técnicas para todo tipo de tuberías, pero algunas, por ejemplo, les digo, la cama de asiento les dicen qué tipo de material y cuánto tendría que ser esta altura, ¿no?
Entonces, esos cuidados hay que tener cuando se trabaja con distintos tipos de tubería, más que todo. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Inge, una duda. Si, digamos, tenemos un suelo expansivo y nosotros hacemos esto con distintos materiales, ¿qué produciría, Inge? Si este terreno es malo, ¿me estás diciendo? No, Inge, si digamos yo quiero hacer la red sanitaria en un lugar que tenga, desde el suelo sea expansivo, ¿no? Y nosotros aquí ponemos para la tubería, ¿no? Otros distintos materiales. ¿Qué efectos causaría el otro suelo respecto a esto, lo que estamos poniendo nosotros, Inge? Depende por eso del tipo de material que tengamos aquí. Si no, tal vez tendríamos que cambiar de material que colocamos aquí, ¿no? Mucho depende del estudio geotécnico que se hace en las excavaciones, ¿no? Como les digo, va a depender del tipo de suelo que tengamos, como dice, características del suelo, la carga que tengamos aquí, tipo de material de tubería, cama de asiento que tengamos y ubicación. En función de esas características del suelo se van determinando estas alturas, este material. Por ejemplo, les decía que este material de tierra cernida generalmente se va para todas las tuberías, de 0.35, y a partir de aquí es compactado. Ahora, digamos que tuviéramos aguas con filtraciones, entonces este material ya no tendría que ser tierra cernida, sino tal vez tendría que ser grava o gravilla igual aquí. Y posterior a eso, es recién hacer las compactaciones respectivas, ¿no? Por eso mucho depende del tipo de suelo que tengamos, ¿ya? Una vez que tengamos el recubrimiento mínimo según norma, eso es lo que nos interesa a nosotros para el cálculo, el diámetro, la altura mínima, que es 1 metro, y la altura total de excavación va a ser, o de cálculo que vamos a ver, es desde la rasante hasta aquí, hasta la solera, que es esto. Y para cómputos se tendría que determinar esta alturita, que generalmente es 10 centímetros más para la excavación, ¿no? Pero nosotros en nuestro cálculo que hagamos aquí, por ejemplo, aquí estas alturas que aquí ven en la pantalla de 1.10 y 1.50 son alturas desde esta rasante hasta esta solera, por si acaso, porque esta es la pendiente que estamos calculando. Para excavaciones de cómputos métricos generalmente se añade 10 centímetros más para la excavación, ¿no? Para el volumen que se calcula. Es importante otro punto para la profundidad de instalación, las conexiones de descargas domiciliarias. La norma vigente de instalaciones domiciliarias establece como una pendiente mínima del 2% desde la cámara de inspección domiciliaria hasta la tubería de recolección, hasta la red principal, digamos, al eje de la vía, ¿ya? Desde la cámara del domicilio, dentro del domicilio, hasta la tubería de recolección. Existen 3 alternativas de conexión. Una alternativa A, B y C. ¿De qué va a depender? De la altura, va a depender de la forma de instalación y todo eso. Por ejemplo, la alternativa A es la conexión desde el domicilio, como hemos dicho, desde la cámara de inspección hasta el colector. El diámetro mínimo es 0.10, la pendiente mínima en este caso es 2% que estamos viendo, y esta es la conexión que se daría directamente a la tubería del colector principal, ¿ya? La alternativa B es con un codo a 45 y un ramal Y. Es otra forma de conectar, siempre cumpliendo esto, ¿no? La mínima 2%, puede ser mayor, pero la mínima es 2%. Y cuando tengamos una altura considerable, digamos, entre esta cámara del domicilio y el colector público, se utiliza en este caso un celín, que es una tubería vertical en este caso, donde hacemos las conexiones de del domiciliarias a este celín, ¿no? Que es una tubería vertical, y esa se conecta al ramal principal, ¿no? Eso cuando entre la rasante y la solera de este punto sea considerable. No lo instalamos con una pendiente muy exagerada, porque vamos a tener problemas aquí, ¿no? Entonces, lo que se hace es de esta forma, ¿no? Eso es cuando tenemos alturas muy grandes.
Para la conexión, por ejemplo, se necesita, si esto es PVC y esto es PVC, un accesorio en este caso para la conexión. Formas de conexión del ramal en el sector público puede ser a 45 grados, 90, o con un ramal T, como hemos dicho, con un colector o con una tubería vertical en este caso. ¿Ya? Entonces, esos son tipos de conexiones que se tiene en instalaciones sanitarias. Aplastada, deformada, como nos mostraba en la imagen, ¿las velocidades se mantienen o también se ven afectadas? Se ven afectadas un poco, ya no tienes ¿qué se llama? La sección que estábamos calculando, ¿no? Depende también cuánto sea la deformación, ¿no? La norma nos establece una deformación del 2% más o menos, ¿no? De deflexión, que se podría aceptar. Más allá ya no se permite, se tendría que sacar la tubería y para hacer la nueva instalación, ¿no? El nuevo compactado y todo eso. Excavación, pero no sé si tal vez no lo he escuchado sino del ancho, de qué tan ancho tiene que ser. Todavía no hemos visto. El ancho va a depender de la altura de excavación. Cuando sea con entibamiento, sin entibamiento, va a variar el ancho, digamos, y está en función del diámetro, ¿no? Va a depender de dos factores. Uno es la altura de excavación. Por ejemplo, diremos de 0 a 2 metros, para un diámetro de 0,10, un ancho, digamos, de 0,90. Ahora, no es lo mismo, es con entibamiento, sin entibamiento. Entonces, va a ser distinto el ancho que corresponde. Y eso vamos a explicar después, ¿no? Esos son para los anchos de zanja en función de la altura y cuando es con entibamiento y sin entibamiento, nada más. Eso no sé si, cómo se interpreta o cómo se plasmaría en el plano o cómo se hace, porque no seguía una línea recta, cosa de que puedan tal vez modificar ese eje para que pueda llegar a una cámara de inspección. No sé si me estoy explicando bien, ingeniero. Bien, a ver, lo que te estoy entendiendo. A ver. Inclinaron un poquito, ¿no? A un costado o a un otro costado, hay cosa de que se vaya desviando. Ya. Digamos que nuestra zanja, aquí. No está presentando, ingeniero, disculpe. Y van entre unión y unión, lo van moviendo, o sea, poniéndoles esa inclinación, cosa de que puedan hacerlo, ¿no? Supongo que también eso en las curvas se verá reflejado. Ya. Generalmente no te da la capacidad para poder hacer eso. ¿Por qué? A ver, una tubería, dibujaré mejor. Modificar, porque a lo menos en hormigón, como dices, porque no tenemos mucho ancho para poder trabajar. Esta es la unión que se tiene en tuberías. Entonces, la otra tubería que tendría que colocarse sería aquí, digamos, ¿sabes? Salvo la dirección un poco, digamos, en este sentido, pero generalmente se tiene que hacer en una línea recta, no puedes ir desplazando. Tal vez que le colocaban más hormigón en esta parte y menos hormigón, se podría un poquito modificar, pero no tendría que ser eso, sino tendría que ser en función de lo que hemos hecho el proyecto, porque no podría ir en este sentido. Ya, a ver. Generalmente puede ser que se ha movido un poquito desplazado por el hormigón que se va colocando. A ver, con esto yo creo que va a estar más clarito. Sí, ingeniero. Cuando lo ves de cerca no se nota, pero cuando lo veía hacia la distancia sí se notaba, digamos, esa inclinación así.
se desvía, por así decirlo. No tendría que haber, porque tendría que tener una sola pendiente. No está mal ejecutado o han ido corrigiendo su error más que todo. Porque, a ver, tendría que ser esto. Vamos a ver posteriormente, pero a ver, más detalladamente, a ver aquí. Aquí está. Aquí, miren, este tiene que tener un eje correspondiente. Esto es la unión con, por ejemplo, con un anillo de goma, por ejemplo, ¿ya? Y en la parte inferior se va colocando la capa, en este caso la cama de asiento, y hormigón, en este caso para hormigón pobre para poner colocar la tubería más que todo. Miren, se va vaciando. Aquí está. Y esto es lo que les decía. Miren, aquí se puede ver mucho mejor que no te da mayor movimiento. Por esa razón te decía aquí. Miren, no te da mayor movimiento en la unión. Esta unión con esta tubería no hay donde podamos mover hacia arriba o hacia abajo, porque si no tendríamos fuga de agua tal vez. Entonces, lo que es embebemos de hormigón alrededor y no tendría que haber, como te digo, tal vez estaban corrigiendo su error, porque no debería haber eso, debería haber esto, ¿no? Ingeniero, lo entiendo. Entonces, sí, porque no tendría que haber un error, digamos, esto aquí, como estaba haciendo en el gráfico, aquí. No tendría que haber esto, porque es un error que están cometiendo. Tiene que ser así, si es. Por eso ustedes cuando sean supervisores tienen que controlar esto, que tengan una pendiente adecuada. Después se hace la prueba hidráulica después de esto, ¿no? Esto es, por ejemplo, para el alcantarillado pluvial que se estaba haciendo en un pavimento rígido. Miren, si son diámetros mayores, ¿cuál es el problema? En la colocación de las tuberías, ¿no? Es uno de los problemas que se tiene. Dos, a ver, veremos. Después, el material que una vez que llueve se nos entra a la zanja, miren. Hay que sacar nuevamente. A ver, creo que había un videíto de aquí, esto. Miren todo el proceso que se tiene que hacer para colocado de la tubería. Y por eso les digo, no tiene que variar lo que me estaba haciendo su compañero, porque sería un error. A ver, lo adelantaré un poquito. Ya. Ya, ahora sí, van a ver el colocado de la tubería. Estas tuberías son de hormigón armado, ¿ya? Como les he dicho en la anterior clase, este es, por ejemplo, de Perconal. Se ha hecho las pruebas de resistencia para este tipo de tuberías. Esto creo que era 400, el diámetro 500, creo. Antes se ha colocado el anillo de goma y se ha puesto una capa de hormigón para nivelación más que todo. Listo. Ya ve, no hay movimiento, por eso te decía que cuando pones el hormigón no hay mucho movimiento que tendría que tener, porque tiene que encajar la tubería a la otra. Entonces, no hay lo que vos estás diciendo. Sí, tal vez un poquito desplazar, pero eso se tiene que corregir, porque esto tiene que ser en línea recta, ¿ya? Si hay eso, lo que has dicho, hay un error que están cometiendo. Como les digo, esto se tiene que encajar a la otra tubería lo más simétricamente posible, digamos, ¿no? Entonces, esos cuidados hay que tener constructivamente más que todo. Que eso vamos a ver posteriormente, después en la próxima clase, lo que le estaba diciendo. Sería garrafal, ¿no? Sí, es que tienes que hacer la prueba hidráulica, y en la prueba hidráulica ahí vas a tener problemas. El problema cuando hacemos este tipo de trabajos, tenemos que hacer los controles respondientes. Como les decía, primero verificar la pendiente que sea la que está en tu proyecto, porque puede ser que, por ejemplo, a ver, aquí que la pendiente no sea la adecuada, digamos,
Entonces hay que corregir esa pendiente, ¿no? Entonces, eso, todas esas cositas nos afectan. Basta que en vez de tener aquí una cota, diremos, de 98.20 y aquí tendría que ser 20, digamos, y tengamos 5 centímetros de diferencia, hace que todo esto se excave mucho más. Y al excavar más, vamos a tener otra pendiente. Ya no nos vamos a conectar al punto de descarga, que sería, digamos, a un canal o a un río si este fuese pluvial, digamos, o a un colector principal. Entonces, eso hay que tener cuidado en las tuberías, sea de PVC o de hormigón, hacer coincidir las tuberías. Por eso les decía que es difícil que no coincida entre una tubería y otra, porque no hay el espacio suficiente para poder desplazar a un costadito u otro, porque vamos a tener fugas en este caso. Hay un error, miren, por eso les decía. No hay no se puede mover mucho esta conexión con la otra, por lo que les estaba diciendo. Y aquí en la fotografía se ve mucho más claro respecto a eso, ¿no? Entonces, esas cositas siempre se tienen que tomar en cuenta. Después, como aquí, después vamos a ver, ¿dónde está? Aquí creo que estaba, aquí. Después todo el proceso que estábamos haciendo, cama de asientos, rellenado, el compactado y todo eso lo que vamos a ver posteriormente en estas fotografías, que ahí les voy a explicar más detalladamente lo que estamos viendo, ¿ya? No sé si tienen otra consulta más.